Salud amigos. 17 de septiembre de 2018, Rusia y Turquía acuerdan crear una zona desmilitarizada de 15 o 20 kilómetros en relación con la provincia siria de Idlib. La situación se pone interesante en esas latitudes y el acuerdo de Sochi, 20 de septiembre de 2018, abre paso a los combatientes extranjeros en Idlib para regresar a sus países. Y esto cambia en algo la situación preocupante que había. El 25 de septiembre de 2018, ante los ataques con morteros lanzados por grupos terroristas, las autoridades sirias cerraron provisionalmente el cruce humanitario en la localidad de Abu al-Duhur, en la provincia mencionada. El 3 de octubre de 2018, Erdogan quiere incluir Idlib en la línea fronteriza donde está el ejército turco, dice el escritor Husni Mahalim en español, y en este sentido la continuidad de los acontecimientos nos lleva al 29 de noviembre de 2019. Siria denuncia incumplimiento de Turquía del pacto sobre Idlib. Continuamos en esta recorrida histórica. El 25 de diciembre de 2019, el ejército turco trasladó 100 terroristas desde la provincia de Al-Azaka a Idlib para frenar el avance de Siria. 3 de febrero de 2020, el patrullaje conjunto ruso-turco se cancela por ataque en Idlib contra militares turcos. El Centro Ruso para la Reconciliación en Siria aclaró que los militares turcos realizaron traslados en la noche del 2 al 3 de febrero en la zona de distensión de Idlib sin avisar a la parte rusa y se vieron bajo el fuego de las tropas del gobierno sirio que habían abierto contra terroristas en el este de Zarakiv. 6 de febrero de 2020, Rusia informa de la muerte de especialistas militares rusos y turcos en Idlib. En las últimas 2 semanas, especialistas militares rusos y turcos fallecieron en ataques terroristas en la zona de distensión de Idlib en Siria, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El 8 de febrero de 2020, Israel sabía el horario del vuelo Teherán-Damasco, por lo que ajustó sus ataques de forma que la defensa aérea siria lo derribara accidentalmente, dice Rusia. 8 de febrero de 2020. Las unidades del ejército sirio avanzan dentro de la provincia de Idlib, al noroeste, recuperando cada vez más las áreas que estaban en manos de los terroristas. En este sentido, el 9 de febrero de 2020, el Estado Mayor del Ejército Sirio ha anunciado la liberación de una superficie de 600 kilómetros cuadrados en las provincias porteñas. Y en Idlib, el 10 de febrero de 2020, sigue la escalada de violencias entre fuerzas turcas y sirias. El 12 de febrero de 2020, Rusia responsabiliza a Turquía del aumento de tensiones en Idlib, Khalil y Ashawi, y el deterioro de la situación de Idlib se debe al incumplimiento por Turquía de sus compromisos, declaró el portavoz de la Cancillería rusa. El 10 de febrero de 2020, la Fuerza Aérea de Rusia interceptó un caza F-16 de Turquía en las fronteras norteñas de Siria y le impide entrar al espacio aéreo del país árabe. El 11 de febrero de 2020, los rebeldes apoyados por Turquía derriban un helicóptero militar del ejército sirio en la provincia de Idlib, al noreste. Y el 11 de febrero de 2020, el ejército de Siria denuncia la ilegal llegada de tropas turcas a Idlib y asegura que está listo para responder a las agresiones de las fuerzas turcas de ocupación. 11 de febrero de 2020, Siria vuelve a expresar su rechazo a la presencia turca en su territorio e insiste en la salida de los invasores que no podrán salvar a los terroristas. El 12 de febrero de 2020, la ofensiva de Siria contra los terroristas en el noroeste del suelo deja más de 545 muertos, en realidad, entre las filas extremistas, con los últimos. Y el 12 de febrero de 2020, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenaza con atacar los objetivos del gobierno sirio en todo el país y que se hará por cualquier medio necesario, por aire o por tierra. 12 de febrero de 2020, ante la amenaza de Turquía, Rusia y Siria defienden la ofensiva en Idlib, aclaran que la ofensiva del ejército sirio en las provincias noroccidentales responde a las provocaciones de los terroristas. 13 de febrero de 2020, según última información de varias fuentes de la región de Idlib, 12 de febrero fueron neutralizadas 55 elementos del régimen sirio, señaló ante una nota de prensa publicada. 13 de febrero de 2020,
las unidades del ejército de Siria continúan sus avances antiterroristas y logran hacerse con el control de nuevas aldeas en las provincias norteñas de Alepo. 13 de febrero de 2020, Rusia dice que la presencia de las fuerzas turcas en Idlib está agravando la correcta marcha de la ofensiva antiterrorista del ejército de Siria. Y el 13 de febrero también de 2020, Rusia defiende el derecho soberano, dice textualmente, de Siria a combatir el terrorismo en la provincia noroccidental de Idlib en medio del conflicto creado por Turquía. Se llega entonces al 14 de febrero de 2020, el ejército sirio se apodera de posiciones en 7 kilómetros del puesto del control de Bab al-Habwa, ubicando Idlib cerca de la frontera con Turquía. Y el 14 de febrero de 2020, el ejército sirio libera por completo la autopista internacional Alepo-Damasco. 14 de febrero también de 2020, el Ministerio de Defensa de Rusia rechazó los informes de Turquía de que supuestamente 63 soldados sirios murieron en la zona de distensión de Idlib y calificaron tales declaraciones de irresponsables. 14 de febrero de 2020, el embajador de Rusia en Turquía denuncia las amenazas de muerte que ha recibido en las redes sociales por la ofensiva antiterrorista del ejército sirio en Idlib. Y en la ONU, el mismo día, alertan sobre la situación humanitaria en Idlib. Más de 800.000 personas han sido desplazadas conforme se intensifican los combates. 800.000 personas. Amenazan de muerte al embajador ruso en Turquía por la ofensiva siria. Y esto, como se ve, plantea una situación creciente en expectativas. Su Excelencia Jalil Bitar, embajador de la República Árabe Siria en la República Bolivariana de Venezuela. Quiero hacerle una pregunta porque lo tenemos aquí en el estudio. Muy bienvenido, excelentísimo. Y supongo que Muy decir noche, As-salamu alaykum no está fuera de lugar. Muchas gracias por recibirme en su programa. Me siento muy honrado de que haya aceptado la invitación, sobre todo en unos momentos tan delicados por lo que acabamos de leer en un somero raconto, ¿no? Mucho más difícil estar en un teatro de operaciones. Sí. Y tengo aquí una cosa que quisiera consultar con usted. ¿Cuál es su apreciación sobre estos lamentables hechos y sobre la lucha de su país por conseguir la paz y recuperar la plena soberanía en la Hermana República Árabe Siria? Bueno, querido profe, en primer lugar quiero mencionar que hoy día el pueblo sirio está festejando su victoria por volver a abrir la autopista entre Damasco y Alepo. Es un gran logro por la parte de nuestro ejército árabe sirio. En segundo lugar, como lo mencionó en su presentación, la verdad, desde el 17 de septiembre de 2018, la parte turca, como garante de zonas de baja tensión y con su compromiso de separar los grupos terroristas fanáticos de los otros, como los llaman ellos, los opositores armados moderados, que no han podido cumplir con su promesa o no quisieron cumplir con este compromiso y fracasaron o quisieron fracasar. ¿Por qué? Porque con la derrota de los grupos terroristas últimamente bajo los golpes del ejército sirio, el régimen del presidente Erdogan intervino directamente como actor principal en la ausencia de los otros actores mercenarios que estaban luchando por él. Bueno, es la decisión del gobierno de la República Árabe Siria en liberar todo el territorio sirio hasta el último centímetro de los grupos terroristas y de la existencia militar extranjera sobre el terreno sirio, sea norteamericana,
sea turca o cualquier otra existencia militar extranjera. ¿Por qué? La agresión turca últimamente cuando entraron con tanques, artillería pesada, en lugar de tener, como dijo el acuerdo entre Rusia, Irán y Turquía, que los turcos tenían que instalar 12 puntos de control con soldados y armas livianas, pero ellos no respetaron este compromiso y entraron con tanques y bueno, hicieron como bases militares en estos puntos y hasta creo que hoy o ayer instalaron un otro punto militar fuera de Lo establecido en el acuerdo. establecido en este acuerdo. Y el señor Erdogan está mostrando su cara verdadera ahora, su cara verdadera en proteger a los grupos terroristas reconocidos por la parte de las Naciones Unidas que son grupos terroristas y hay que luchar en contra de ellos. Él vino a protegerlos con su ejército y con cientos de soldados estos últimos días. En el ámbito de las Naciones Unidas, que me ha tocado cubrir durante algunas décadas, ocurre lo que se ve en las cámaras de TV Naciones Unidas, TV ONU, y lo que sale al exterior, pero también hay unos movimientos permanentes de acercamiento, discretos, no tan discretos, para hacer presiones. Los organismos internacionales de este calibre, que son la esperanza, ¿no?, como siempre lo han sido, ¿están realmente cumpliendo su deber o se desdibuja las resoluciones y hay gente que las ignora, pese a ser miembros de la ONU? Lamentablemente las Naciones Unidas no está cumpliendo con la Carta Magna de las Naciones Unidas, porque veamos que siempre Estados Unidos quiere manejar esta organización internacional a favor del imperialismo internacional y del sionismo internacional. Mira, si podemos ver las resoluciones que ha tomado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor del pueblo palestino, por ejemplo, a favor de la causa palestina. 242, 383, la famosa y todas las resoluciones que están en un libro ya. Siempre han chocado con un veto de la parte de Estados Unidos. Y lo que está haciendo ahora el presidente Trump, presidente de los Estados Unidos, que está regalando tierras que no le pertenecen a gente que no lo merece y que no es suyo, como declaró el año pasado o antepasado a Jerusalén como capital del Estado de Israel, o como también dio la autorización para Israel para que domine al Golán sirio ocupado últimamente. Y todo esto está en contra de la legalidad internacional y no está respetando las mismas resoluciones que ha tomado el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas a favor de la causa palestina, del derecho del retorno a los palestinos y de las resoluciones 242 y 338 en que las fuerzas de ocupación tienen que regresar hasta la línea originaria trazada anteriormente por acuerdo. Claro, la línea de
el 6 de junio de 1967. Por lo demás, Jerusalén también somos dolientes los cristianos, ¿no? Claro, Y eso es una ciudad santa internacional. Es una ciudad santa internacional para los cristianos, para los musulmanes y para los judíos. No puede ceder como si fuera suya la ciudad de Jerusalén al gobierno de ocupación israelí. A todo esto, ¿tienen validez las resoluciones de los organismos internacionales o se aplican manu militari y de acuerdo a los intereses y áreas de influencia de las potencias? Esperemos que llegue el día de que se respete el derecho internacional y se respeten las resoluciones de las naciones, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor de todos los pueblos del mundo, a favor de la humanidad. Creo que la crisis o la guerra en contra de Siria ha jugado un rol muy importante en la geopolítica internacional, en devolver el mundo multipolar en vez de unipolar que se estaba manejando por los Estados Unidos. Ahora se ve que el rol de la Federación Rusa en el escenario internacional, el rol de China, de la República China también en el escenario internacional, y creo que va a haber un equilibrio en las relaciones internacionales en adelante. ¿Se está reflejando eso a nivel de los organismos internacionales como la ONU, las Naciones Unidas? Esperemos. Se está reflejando. Si usted recuerda los vetos que ha usado Rusia a favor de la legalidad internacional sobre lo que está pasando en Siria en defensa del derecho internacional, podemos creer que hay esperanza en esto. Detrás de esto, me viene a la mente un tema que siempre está presente allí, ¿no? ¿Cuál es la actitud de ustedes frente al tema palestino? El tema palestino, profe, la causa palestina es la brújula para nosotros, la brújula de la política exterior siria. La verdad, todo lo que está pasando en la zona es por la ocupación de Israel a los territorios árabes en Palestina y en Siria. Y ahora está volviendo el gobierno de Israel sobre el tema del acuerdo entre Israel y Jordania en Wadi Araba, que el gobierno de Jordania alquiló a esta parte a Israel por 25 años, pero ahora el primer ministro israelí no quiere dejarlo, quiere anexarlo al territorio que ocupa. ¿Esto viene de la época del famoso rey de Jordania o fue posterior? No, desde la época del rey Hussein de Jordania, sí. Por eso no hay confianza en acuerdos con los israelíes. No existe la confianza. Bueno, pero ellos se sienten apoyados con el derecho de veto de Estados Unidos en cualquier momento cuando hay una sanción fuerte contra ellos, y si ha sido, la historia así lo demuestra, ¿no? Claro, exactamente. Y lo que está pasando en Siria ahora, mira, el acuerdo entre Turquía y Israel. Ayer, por ejemplo, hubo un ataque de la parte de Israel sobre la ciudad de Damasco, o el entorno de la ciudad de Damasco, en el mismo tiempo de la entrada del ejército turco al territorio sirio. Es una concordancia. Una extraña sincronización. Claro.
En la prensa sale el presidente Erdogan para decir que estamos en contra de las decisiones de Israel en contra del pueblo palestino, pero en realidad hay una concordancia total entre ellos. Bueno, ambos trabajan bajo el orden del gran maestro en Washington. Bueno, este maestro es un poco tosco, ¿no? Ha habido mejores maestros que este, ¿no? Sí, sí. Por lo menos este juega de forma clara. Los otros son lados de una sola moneda, la verdad. Todos los presidentes de Estados Unidos, las decisiones que toman vienen de los institutos estratégicos de estudios políticos y siempre a favor del imperialismo internacional y del sionismo en el tema de nuestra zona. Sí. Yo tengo que repetir algo porque fue un testimonio que me sorprendió. Tuve el honor de ser invitado a un curso internacional sobre el papel de los lobbies, que es fundamental para entender la política exterior de Estados Unidos, Claro. el papel de los lobbies en la toma de decisión en la política internacional. En la escuela Fletcher de la Universidad Tufts, que era la escuela de los Kennedy. Y resulta que recorrimos Estados Unidos, yo ya lo conté alguna vez, de norte a sur, de este a oeste, todos los lobbies y cómo actuaban y sus intereses. Y cuando termina el curso, hay dos lobbies que no figuran en el pensum. El del aparato tecnológico militar industrial, es decir, las grandes fábricas de armamento. De armas. Y el lobby pro-israelí. No Claro. figuraron nunca en el pensum. Una cosa altamente sorprendente, ¿no? Y esto ¿Verdad? como que se perpetúa. Claro, claro, claro. Y ahora podemos recordar el tema del acuerdo del siglo como... Ese es un temazo. A es ver, un denos su temazo. opinión. Mi opinión es un acuerdo entre Trump y Netanyahu, porque la otra parte estaba ausente en este acuerdo. No estaba presente. Y para escapar a problemas internos adentro de Estados Unidos en que concierne al presidente Trump y otros problemas para el primer ministro israelí Netanyahu. Sí. Lo que yo voy a decir... Este tema es rechazado totalmente de la parte nuestra porque no devuelve los derechos a los dueños de estos derechos al pueblo palestino. Hay una descarada voluntad de modificar el mapa geopolítico del Medio Oriente, ¿no? Con o sin respaldo legal. Bueno, ellos quisieron a través de destruir a Siria, la verdad, cambiar el mapa geopolítico de Siria. Pero gracias a Dios han fracasado en esto. Este complot se chocó y se quebró en las puertas de Damasco. Bueno, las puertas de Damasco son una referencia histórica Verdad. inevitable. Verdad. Pero a mí me preocupa este descaro con que se está actuando, ¿no? Porque en un mundo interconectado vía satélite, en un mundo de Internet, que era un secreto militar en su época y ahora lo tienen hasta los niños, es imposible ocultar una maniobra de este tipo. Claro. Hay un descaro de decir, vamos a hacerlo y lo hacemos, y si hay un problema después veremos cómo arreglamos el aspecto legal, moral o ético. Es la sensación que uno tiene, ¿no? Porque si las Naciones Unidas tienen una función sagrada para mantener la paz en el planeta, que es la casa de todos, no se puede permitir que los lobbies manejen a su angustia, para angustia de los pueblos y a su gusto, lo que se está pasando. El tema son los intereses. ¿Cuáles diría usted que son los principales intereses en juego? Los principales intereses en este juego son, en nuestra zona y en todo el mundo, el petróleo para los Estados Unidos y hasta los europeos. Yo me acuerdo en una reunión
en la casa del Monseñor, el embajador del Vaticano. Estuve con unos embajadores europeos y tocamos el tema de Libia. Cómo destruyeron a Libia y lo dejaron así. Es insólito eso. Sí. Yo conocí la Libia del coronel Gaddafi. Sí, y me respondió uno de los embajadores, no voy a nombrar ahora, que su intervención era para proteger el petróleo y asegurarlo para el mundo. Pero ¿qué derecho tienen ellos para proteger y cuidar el petróleo para el mundo? Si el petróleo es del pueblo libio, él es el dueño de este petróleo y él tiene que manejar su riqueza natural, como si ahora también los intereses del imperialismo internacional en Venezuela también. Bueno, a nosotros no nos perdonarán nunca que fuimos los padres de la OPEP. Claro, claro. Bueno. Ellos todo lo que quieren de Venezuela es el petróleo. Bueno, yo quiero agradecerle su presencia y tenemos que hacer un corte. No dejo de reiterar la invitación cuando usted tenga las cosas interesantes de su gobierno y de su opinión, que somos abiertos como somos abiertos a todas las opiniones en este programa. Considérese usted la posibilidad de volver a dialogar con nosotros, que será un honor para la doctora Alida Sanoja Maneiro, nuestra productora, y para este servidor coproductor. Y desde entonces, bueno, inshallah, ¿no? Inshallah. Bueno, el honor es mío, profe, y muchas gracias por la invitación otra vez. Y quiero felicitarlo en este día de amistad y de los enamorados. Y un saludo para todo el pueblo venezolano. Muchas gracias. Shukran. Gracias, shukran. Disponga de las cámaras para un corte, señor director, y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Adelante. Bueno, volvemos al ámbito internacional. Tengo aquí algunas informaciones de última hora y otras que no lo son tanto, pero que están en pleno desarrollo. Y vean esto, ¿no? Bibi le llaman a Netanyahu, es su apodo de campaña incluso, y siempre ha sido así. Regañó Bibi Netanyahu, de la familia importante, ¿no? Pero su hermano fue el héroe del rescate de Entebbe, ¿no? Y Bibi cumplió su servicio militar y se dedicó a la política, ¿no? Regañó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es decir, al organismo que por votación permitió la creación del Estado de Israel, ¿no? Porque este consejo hizo un informe sobre las empresas involucradas en asentamientos israelíes ilegales. Bueno, Israel, eso lo comprobé yo estando en Naciones Unidas, pero esto lo sabe todo el mundo, estamos en un mundo interconectado vía satélite, se ríe y se pasa a la torera las resoluciones de la ONU que le afecten, sobre todo porque siempre cuenta con el veto a favor de los Estados Unidos, que es automático, ¿no? Bueno, las empresas involucradas en asentamientos israelíes ilegales, ¿no? También tienen su peso, tienen su lobby interno. Entonces, señor director, vamos a ilustrar esto con los acontecimientos en pleno desarrollo. Adelante. Bibi Netanyahu, el hombre que es noticia. בשנים האחרונות קידמנו בארצות הברית, ויש כבר ברוב המדינות שם חוקים שמי שמחרים את ישראל נענש בעצמו. Bueno, Bibi Netanyahu se muestra enojado con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque este informe de la ONU sobre empresas involucradas en los asentamientos israelíes amenazan con boicotear a la ONU en los derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU nombró el miércoles a 112 compañías que, según dijo, tienen vínculos comerciales con asentamientos judíos en Cisjordania, lo que enfureció a Israel y al Bibi. Los palestinos amenazan con emprender acciones legales contra las empresas. Y los videos muestran las empresas de acuerdo a cómo se están moviendo las cosas. Mientras tanto, podemos pasearnos un momento por otros
temas vinculados con este, ¿no? La vista de las empresas de acuerdos que mencionaron en el informe y además, para no quedarnos atrás, Netanyahu dice, la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para marcar empresas en Israel no tiene valor. Es decir, se salta a la torera las resoluciones de la ONU, que fueron las que crearon la oportunidad del Estado de Israel. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, están marcados aquí, quien sea el que boicotee, es boicoteado. Vaya paradoja, ¿no? La vista de esta situación, la Organización de Liberación de Palestina, el oficial Abu Youssef, Basel Youssef, dice, hemos abordado este problema con objetivo de que las organizaciones internacionales y especialmente de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos, lo tomen en serio a través de la publicación de los nombres de estas empresas. Y podemos pasearnos un momento por las redes sociales con muy interesante información adicional. Veamos. Code Pink, la ONU, publicó una lista de 102 empresas, incluidas Airbnb, Booking.com, que tienen vínculos con asentamientos ilegales israelíes. Code Pink ha estado instalado en los sitios de viajes y a anular la lista de alquileres en tierras ocupadas ilegalmente durante años. Con suerte, tal vez esta vez lo escuchen, ¿no? Porque el derecho de veto a favor de Israel funciona. El gobierno extranjero maligno del apartheid se jacta del papel fundamental que juega en socavar los derechos constitucionales de los estadounidenses. Y esto lo dice @Max Blumenthal. Mientras tanto, esto no termina. Hay una relativa calma, pero vean esto. AIPAC, un lobby israelí, quiere una guerra. Les apesta que ni el pueblo estadounidense ni el Congreso estén de acuerdo con esto. Y Ariel Gold dice no a la guerra con Irán. Mientras tanto, Code Pink también tiene un texto que dice, solo porque la amenaza inminente de una guerra en toda regla con Irán ha disminuido, no significa que la pesadilla haya terminado para el pueblo iraní. Ayúdenos a demostrar que los iraníes, que condenamos las atroces acciones de nuestro gobierno al afirmar nuestra carta de disculpa, dice Peace with Iran. Siguen la guerra de comunicados y en este sentido tenemos una nueva referencia. Vean esto. Movimientos de damas en Code Pink pidiendo una apología. Nosotros, el pueblo estadounidense, estamos horrorizados con el gobierno que provoca estas guerras. Y en ese sentido hay una declaración contundente. Llegaron hasta la Casa Blanca con la protesta, como acabamos de ver. Aquí no quieren ningún tipo de guerra, quieren paz con Irán y no quieren entrar en el juego de los lobbies poderosos. Aquí vean, gente famosa está ahí. América dice no a las sanciones. Cuando ellos dicen América se refieren a Estados Unidos, ¿no? Se olvidan del resto. Mosca con eso. América somos todos, desde Canadá hasta la Patagonia. Y las Malvinas también. Bueno, lo digo porque estuve allí. Nuestra esperanza es que acepten nuestra mano y lleguemos a tener paz con Irán, por ejemplo, que nadie trate de generar guerras. Y en Medio Oriente tiene que haber paz, tiene que haber un acuerdo, y esto hay que ser sincero al respecto para que funcione. ¿Cómo se ve? Peace, paz con Irak, y el código rosa también se suma a esto. Bueno, el hecho es que aquí Is Mustafa dice, trabajé en Now-This para asegurar poderosas voces palestinas dentro de Palestina, como se muestra en varias direcciones de Twitter, de no somos solo un número. Interrumpí el silenciamiento de nuestras voces gracias a Sarah Haider,
y logró que esto fuera posible. Y Now This, de Now This News, 12 de febrero, dice: Donald Trump ni se molestó en preguntarle a los palestinos sobre el plan de Trump con Israel. Por eso nosotros sí lo hicimos y tenemos la respuesta de ellos. Mira, el Bibi Netanyahu, como de costumbre, tratando de figurar. El pueblo afuera y los outsiders, dice, están de alguna manera bloqueados. ¿Por qué ahora esto? Now this. Esto es una urgencia de la gente que se ve involucrada y que va a ir a morir en las guerras por los intereses. Como dijo una vez un joven en la Universidad Hebrea de Jerusalén, mientras yo participaba en un evento: ustedes los viejos hacen la guerra y nosotros los jóvenes somos los que vamos a morir por ustedes. Así que estoy de acuerdo con lo que está declarando el señor de Venezuela. El señor era este servidor, ¿no? En la Universidad Hebrea, en un evento internacional. Bueno, aquí están los mapas modificados, ¿no? Ese verdecito era todo. Ahora es lo que queda y lo demás es de Israel, violando toda resolución. Trump y Netanyahu, ¿no? Una gran coalición, porque Trump quería llegar como fuera a la presidencia y tenía que agarrarse de un lobby tan poderoso como el lobby israelí, que sí lo es y es muy profesional. Es un intento de victimizar a los que están en este proceso internacional y no lo vamos a permitir. Es una implicación en la vida diaria y esto nos afecta a todos y me afecta a mí. Y es una implicación a todo el pueblo palestino que está sufriendo estas injusticias. Y 6 semanas, desde que nunca ha habido una falta para imaginarnos en lo que es cumplir con la convivencia, y sin embargo seguimos siendo los que no solo nos sacan de los nuestros derechos, y lo que realmente sentimos como jóvenes es que no merecemos este tipo de vida. Queremos paz, queremos convivencia. Queremos convivencia con todos los pueblos del Medio Oriente. Miren este muro. Ese es un súper muro. Yo crucé el muro de Berlín en la Guerra Fría y era un pigmeo al lado de esto. Esos son los muros que levantan con la determinación de dividir la convivencia, incluso en ciudades sagradas como esta, ¿no? En la que los católicos también tenemos dolores. Y acá aparece el energúmeno de la Casa Blanca jugando a favor del lobby israelí como corresponde, ¿no? Que dice es que hay que legalizar prácticamente la ocupación israelí ilegal que viola toda resolución de las Naciones Unidas, justo el organismo que dio lugar al nacimiento del Estado moderno de Israel, ¿no? Pero la futuro son las aspiraciones de aquellos que han sido desplazados y no se rinden. Entonces, ¿cuál es el destino de los palestinos? Vivir aislados en su propia tierra, en la que nacieron, ser cada tanto encarcelados, tener muros gigantescos que dejan pigmeo al muro de Berlín para que lo lleven como ganado. Por aquí puedes andar y por allá no. ¿Qué es la paz entonces cuando no tenemos esa convivencia? Y sobre todo, tenemos que luchar por los derechos de que no haya... Miren el tamaño de esos muros, ¿no? Es insólito. No hay prácticamente un muro de ese tipo en ninguna zona de aspecto crítico en el mundo, ¿no? Bueno, lo que tenemos aquí es que la comunidad internacional también está reaccionando. Queremos vivir en paz, dicen los jóvenes, porque saben que en su proyecto de defensa de la tierra también tienen una guerra y cualquiera de ellos tienen que ser llamados a morir por lo que quieren los políticos, no los pueblos, ¿no? Queremos ser amigos, queremos justicia y queremos compartir en paz, tener esperanza para nuestro futuro y continuar encontrando la manera de estar en paz, conviviendo de alguna manera en nuestros territorios, porque la gente, sobre todo los veteranos que por razones políticas siempre juegan a la guerra, pero los jóvenes son los que van a morir allí. Entonces, esto es muy complicado, ¿no? Eso me recuerda a ese evento en la Universidad Hebrea de Jerusalén. BDS, el movimiento BDS, dice: a medida que la India, ya estamos en otras latitudes, ¿no?, adopta métodos de represión israelíes porque compra armas israelíes, la creciente resistencia al apartheid israelí y la situación hindú une a los palestinos, a los cachemires y a los indios de la India, ¿no? Esto se ha vuelto ya un tema internacional
Y en este sentido, las recientes novedades dicen que están destinados a dañar irrevocablemente la democracia india y el marco constitucional. Y el gobierno de la autonomía dice que la zona de Cachemira, por ejemplo, es algo que todavía no se ha resuelto tampoco. Principales líderes políticos salen a manifestar y son detenidos. Y esto allana el camino para una adoración demográfica de la región. No. Desde un inicio Israel ha utilizado los asentamientos solo para judíos y se ha ido comiendo el territorio del que era palestino, como se ve aquí en este muy gráfico y pedagógico mapa. Y las minorías, ¿no?, siempre que no sean musulmanes, van funcionando, pero resulta que esto ha incluido la situación en otras latitudes. Y un pilar central del régimen es que solo otorga la ciudadanía judía a los que nacieron allí, pero sí son judíos, pero prohíbe que un palestino tenga la ciudadanía donde nace, ¿no? Se están preparando para romper lo que es la conexión ancestral entre los hindúes. Ahí también hay un tema regular. Miren esas torres de seguridad y miren el tamaño de los muros. Explosión de palestinos sufriendo el apartheid. Esto es una cosa que uno no aceptaría o piensa que es algo tomado de una película de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero los extremos se tocan. Y la afinidad ideológica entre el gobierno hindú y el Bibi, todo lo que Israel consiga en ampliar sus mercados, su tecnología y mantener los votos a favor en la ONU, es lo que les ayuda a mantener estas posiciones que violan las resoluciones de la ONU. Entonces, esta es una jugada interesante del Bibi Netanyahu, ¿no? Pero ha jugado hasta ahora con los intereses, como corresponde, de sus electores. Y los palestinos y los kashmiris y los indios no tienen necesariamente, están unidos por la libertad, la justicia y la igualdad. Y también tienen algo que decir en este sentido, ¿no? En suma, Trump también, siguiendo estas cosas, dice que admite públicamente que retiene a Global Entry entre los neoyorquinos como rehenes a cambio de abandonar las demandas contra él y el comportamiento de infracción a la ley de su familia. Esto es corrupción, es ilegal y es autoritario. Hope Collins Murkowski está orgulloso de su voto, dice, pero el resultado es que Alexandria Ocasio-Cortez, quien es la que nos pone esto en la pantalla, tiene otra información y dicen Adam Schiff. Le recordamos como el demócrata de la Cámara de Representantes del Congreso, fiscal contra Donald Trump en el impeachment en el Senado. Trump abusó de su poder para obligar a Ucrania a anunciar investigaciones para su beneficio personal, congelando la ayuda militar. Ahora está usando sus poderes para obligar a los estados a detener las investigaciones sobre él y sus negocios, y el propósito corrupto, diferente, pero es el mismo presidente corrupto el que está actuando de esta manera. Como se ve, no hay nada que nos permita aburrirnos. El Tigre, Zárate 1000, comprobado la droga del submarino colombiano con los cargamentos de 100 millones de euros atrapado en Galicia, es propiedad del cartel, oigan bien, Uribe, cuando no, Sinaloa. Ahora, ¿qué dice la canalla mediática? La droga del submarino colombiano con cargamento de 100 millones de euros atrapado en Galicia. Narcosubmarino colombiano, probablemente del narcorrégimen Duque, fue capturado en España. La dictadura criminal de Duque es una amenaza para el hemisferio, dice el Tigre, que está cubriendo lo del tremendo chasco submarino lleno de droga. El de 20 metros de eslora que se capturó el domingo había llegado desde Latinoamérica. Los buceadores de la Guardia Civil consiguieron reflotarlo el lunes y este martes en el puerto ha vuelto a hundirse, por lo que continúan los trabajos para llevarlo a tierra. Marta Fontán, periodista del Faro de Vigo, nos cuenta que siempre ha habido sospechas en Galicia de que la cocaína llegaba en submarino. Fueron detenidos. Por ello se ha sabido que el cargamento procede de Colombia y que navegaron durante una veintena de días. El tercer hombre que iba a bordo, un español, sigue huido. La investigación se centra ahora en saber a quién iba dirigida la droga. Se investiga a 3 clases. ¿Quién es responsable del envío desde Colombia? ¿Se puede manejar esto sin que ninguna autoridad naval o aeronaval lo note? ¿Cómo cargaron la droga? Tuvo que ser en un puerto. ¿En cuánto está valorado esto?
en 100 millones de euros. Mercado estimado en 100 millones de euros. Eso es lo que las autoridades españolas han sacado del vientre del narco submarino apresado el pasado fin de semana en Galicia. Es la primera vez que es capturado en Europa un narco submarino como este, con capacidad para llevar 20.000 litros de combustible, lo que le permitió cruzar el Atlántico. No se descarta incluso que el narco submarino haya podido salir desde la selva colombiana. Que es la posible llegada a las costas europeas de sumergibles de esta entidad. El temporal impidió... Los carteles de la droga. Marta Fontán, periodista del Faro de Vigo, nos cuenta que siempre ha habido sospechas en Galicia de que la cocaína llegaba en submarinos. Algunos detenidos en algún momento llegaron a decir, pues en alguna investigación policial, que sí que llegaba la droga en submarinos, pero hasta ahora no hubo ninguna evidencia. Es la primera vez que se sabe que un submarino que sale de Sudamérica, está claro que esa droga era... Bueno, lo que está clarísimo es lo que está a la vista, ¿no? Diego Argentino, Diego en la lucha, dice, atención, continúan bloqueando cuentas que muestran la realidad de Venezuela. Síganme en mis otras redes, ya que no sé por cuánto tiempo más vivirá mi Twitter. La batalla comunicacional es una de las más importantes. En el video les dejo la información. Abrazos a todos y a todas. Bueno, yo hubiera dicho a todas y a todos. ¿Te quedó bien? Bueno, Adel Zaballar. Venezuela denuncia a Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, @JArreaza, 13 de febrero del 2020. El canciller venezolano Joven Arreaza viajó a La Haya, Países Bajos, para exponer ante la Corte Penal Internacional lo que para el gobierno venezolano son crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos contra el pueblo del país sudamericano. Caracas sostiene que las sanciones impuestas afectan a asuntos vitales del pueblo venezolano, como el derecho a la alimentación y a la medicación, y es que las medidas coercitivas unilaterales que han recrudecido con la administración de Donald Trump impiden el libre acceso de Venezuela al mercado internacional. Bueno, Augusto César Sandino, Nicaragua, Bella Ciao, bravo, Sandino, inolvidable. Este derrotó a los gringos todas las veces que quiso. Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Esta versión de Bella Ciao, ilustrada por el artista Manu Chao, y nos hacemos solidarios con su mensaje. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad.
questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Emocionante raconto, me provoca lo de siempre. Equipo a mi voz, ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Disponga usted de las cámaras, señor director.